Hola, mi nombre es Cristian Alexis Rubio Galvis. En el día de hoy pues les vengo a presentar prácticamente una breve explicación sobre el motor universal, ¿vale? Una de las cuales o principalmente las clases de motores que existen en la vida cotidiana, ¿vale? Lo que tenemos nosotros es, pues, en nuestras casas. El motor universal pues prácticamente recibe su nombre por simplemente que este motor pues es único, ya que funciona tanto para corriente continua como para corriente alterna. Desde allí pues prácticamente recibe su palabra universal. Su implementación prácticamente o funcionamiento se basa en la ley de Laplace, como denotamos a mano izquierda en la imagen. Pues prácticamente estamos viendo cómo está conformado este tipo de motor, tanto como con el estator, en el cual pues tiene también unas bobinas o está embobinado, tanto la parte del rotor o la cual pues la constituye el famoso inducido, ¿vale? El cual pues también va o está bobinado, ¿vale? Y estas bobinas pues prácticamente van a la parte del conmutador o del gas, llamémoslo así, que también se le dice, ¿vale? O colector. Esto con respecto al funcionamiento, pues el embobinado inducido pues está conectado en serie. Esto nos está diciendo pues que lógicamente todo el circuito de estos tipos de motores pues deben estar en serie, tanto la parte del estator como la parte del inducido o del rotor. Esto pues está conectado en serie, la cual hace que hace el recorrido por allí pues una corriente, la cual pues la estamos denotando en las flechas azulitas, azul claro o azul cielo. Esto lo cual pues hace que forme un campo magnético, y el inducido por la ley de Laplace, al ser el recorrido por la corriente y sometido a la influencia del campo magnético, pues se desplaza o dando origen pues al giro del rotor, ¿vale? Y ya pues teniendo giro en el rotor gracias al campo electromagnético, el cual pues se genera entre la parte del estator y la parte del rotor, pues estamos garantizando prácticamente pues la funcionalidad de la máquina. Con respecto a los que le decía del sentido de giro, esto, como está prácticamente, esta máquina está constituida toda en serie, pues nosotros podemos cambiar el giro invirtiendo pues algunas conexiones en la parte de la conmutación, en la parte de las escobillas o carbones. Con respecto más profundo del funcionamiento, pues podemos decir que el flujo principalmente del polo pues induce un voltaje de movimiento en la bobina de la parte de conmutación, la cual pues las escobillas pues siempre deben permanecer pues estáticas. ¿Para qué? Para que el motor pues prácticamente cumpla una conmutación en la parte del colector, esto muy eficiente, como lo estamos denotando ahí en la imagen. Solamente tenemos pues dos telgas, la cual pues está haciendo su respectiva conmutación. Con respecto al conmutador pues podemos decir que siempre conmuta perpendicularmente a las principales líneas de campo y no perpendicularmente a los efectivos de las líneas de campo. La formación de las chispas o el famoso chisporreteo, pues esta se puede reducir pues mediante el soporte de las escobillas que pues se están montando ligeramente con respecto a la torsión y todo esto que se debe a eso, ¿vale? Pues luego que se conmuta, pues el estado de funcionamiento perpendicular a las líneas de campo pues son más eficaces, lo cual hace que pues esto requiere pues un ajuste ya en la parte de operación, y rara vez pues esto podemos realizar pues en vez en cuando un mantenimiento, ya que estos tipos de motores pues requieren de mantenimiento porque funcionan con escobillas, y estas pues lógicamente pues van a tener un desgaste, ¿vale? Eh,
¿Qué podemos más decir sobre la parte de funcionalidad de los motores universales? Podemos decir que, bueno, podemos decir un poco más sobre la parte de los principales y características que la constituyen este tipo de motor, lo cual, como mostramos en pantalla, pues una de las características principales pues es que funciona con ambos tipos de corriente, tanto de corriente alterna como de corriente continua. El par de este tipo de máquina pues el par de arranque pues es muy alto prácticamente, y más cuando está pues en vacío. Ella va a alcanzar pues unas velocidades directamente proporcional a la de la corriente, lo cual pues no es muy bueno poner estos motores a trabajar mucho tiempo en la parte de vacío, ya que van a alcanzar pues unas altas velocidades y esto pues puede llegar a dañar la máquina. Esto se implementa principalmente o se ve mucho en la parte de herramientas manuales, en la parte de ser humano, tanto en que pues en máquinas complejas que se utilizan para trabajar. Con respecto a las partes del motor universal, pues como podemos denotar en pantalla, pues tenemos la parte del estator, la cual pues está esto complementado, está ensamblada por sus respectivas bobinas, tanto superior o inferior, ¿vale? La parte del inducido, pues tenemos aquí en el rotor, que el rotor pues está constituido por hierro ferromagnético o láminas de hierro ferromagnético, lo cual pues la compleja. Pues entre ellas pues vamos a tener las bobinas del rotor, las cuales pues estas bobinas están hechas de material de cobre. Este cobre pues es un tipo de cobre esmaltado, el cual pues va esmaltado ¿para qué? Para no producir prácticamente un cortocircuito, ya que si esta parte del inducido esto queda en cortocircuito, pues la máquina no va a funcionar. Y lo mismo pues para la parte del estator. En la parte del inducido la acompaña la parte de conmutación. Allí es donde se hace pues prácticamente la parte de conmutación, o lo llaman delgas o lo pueden llamar también colector. Esta parte pues está constituida de láminas de cobre, pues, dependiendo del tamaño de los carbones o escobillas, ¿vale? Aquí es donde se hace la parte de conmutación. Las escobillas o carbones van acompañados de un resorte, el cual pues les hace que prácticamente pues estén ajustadas con respecto a los portaescobillas, ¿vale? ¿Para qué? Para que no puedan salir por ahí disparadas ni nada de esto. Por esto es que este tipo de motor tiene una de las desventajas, que necesita prácticamente pues mantenimiento seguido, cambiando por ahí sus escobillas y revisando y haciéndole mantenimiento también en los bujes, y teniendo en cuenta pues que la máquina esté funcionando muy bien. La acompaña pues básicamente un ventilador. ¿Para qué? Para que esto mantenga la máquina pues unas temperaturas bajas. Podemos decir también con respecto a los bujes, esto ya es parte del ensamble, pero hace parte de que lo constituye el motor, porque sin ellos pues prácticamente la parte del inducido o del rotor se pegaría al campo y pues no estaría estáticamente en un punto en el que él pues pueda rotar libremente. Aquí pues podemos ver pues prácticamente cómo están constituidas estas partes básicas de un motor universal. Me he enfocado más en la parte de poniendo por ejemplo pues un motor de licuadora, en el cual pues podemos ver la parte del estator, la cual acompañan sus dos bobinas, ¿vale? Al momento de fabricar estas dos bobinas pues ambas deben tener su misma resistividad ósmica. Esto ya depende pues del tipo de motor y del diseño y de la aplicabilidad que se le vaya a dar. Acá vamos a tener pues prácticamente la parte de inducido, la cual pues el famoso rotor del motor, la cual vamos a tener pues sus delgas, su parte de conmutación,
y la parte de cómo está esto ensamblado, la parte del intrusivo por sus hilos de cobre, la parte de los bujes, ¿vale? Los cuales por ende pues también necesitan mantenimiento porque ellos también se desgastan, ¿vale? Lo cual es pues su funcionalidad es que rote libremente pues el rotor y también pues mantener la máquina fija. Respecto a las escobillas, esto también necesita alto mantenimiento seguido porque ellas pues sufren una fricción, la cual es pues al tener fricción pues vamos a tener un desgaste. Y la parte de las borneras, digámoslo así, las cuales pues por dentro van a ir implementadas pues sus escobillas, las cuales las mantienen fijas y hacen que la parte de conmutación pues esté un poco más rígida y no vaya a empezar a girar o a moverse para los lados. Con respecto a esto podemos decir en dónde se implementan estos tipos de motores universales. Se implementan en pulidoras, en licuadoras, en taladros, en batidoras, en motores de lavarropa, famosas lavadoras, pero esto ya hoy en día los están reemplazando por otro tipo de motor, ¿vale? Del cual pues es un poco más, digámoslo así, que requiere menos mantenimiento. La parte también de sopladores, como son ventiladores, algunos tipos de ventiladores son tipo universal y ¿qué más podemos decir? Bueno, etcétera. Hay muchas otras más en las cuales pues se le da implementación o aplicación a este tipo de motor. Bueno compañeros, siguiendo acá con la exposición, pues prácticamente les voy a mostrar el funcionamiento principal que tiene el motor universal, basándome en que en un motor que ensamblé o que diseñé meses atrás, cuando culminamos semestre prácticamente. Lo ensamblé en la materia de transformadores y máquinas de corriente continua. Como proyecto final era pues basarse en un motor que funcionara tanto con corriente directa como con corriente alterna, ¿vale? En este momento pues lo tengo funcionando con corriente directa, ya que no cuento pues acá con las herramientas prácticamente pues al menos para implementarlo en switch para aislar la corriente directa de la corriente alterna, ya que lo tengo todo soldado, ¿vale? Bueno, enfoquémonos prácticamente cómo lo tengo ensamblado y pues en la vida real pues cómo funciona un motor universal, ¿vale? Cómo está constituido, ya visto lo anteriormente de lo que he explicado. Bueno, como notamos, este es el motor el cual pues he diseñado. Acá lo tengo prácticamente con un transformador, el cual pues recibe su alimentación desde la corriente alterna prácticamente doméstica, en este caso. Bueno, pasa por el transformador que me hace pues me regula y me baja la tensión nominalmente como a 28 voltios lo tengo prácticamente. Esto no cuento pues con el multímetro, yo esas prácticas las hice prácticamente cuando lo presenté, pero está como a 28 voltios. Tengo la parte de rectificación por medio de un puente de diodos y un condensador, ¿vale? ¿Para qué? Para tratar pues de linealizar la línea prácticamente pues de la corriente directa. Esto va ya pues alimentando ya la parte del motor, allá las escobillas o los famosos carbones, la parte de conmutación, no sé si la risquen a ver, la parte de conmutación está pues realizada con unas plaquitas de baquela, de cobre prácticamente. La parte del embobinado del estator, lo cual pues fue diseñado prácticamente con láminas de transformador, y la parte del rotor, ¿vale? La parte del rotor pues la cual pues está constituido por dos bobinas, las cuales pues esas bobinas las tengo en serie, ¿vale? Todo el circuito del motor pues en un motor universal pues debe quedar principalmente en serie,
¿vale? Por eso es que él prácticamente pues funciona tanto con corriente directa como con corriente alterna. Bueno, eso es tal como lo tengo constituido. Vamos aquí a darle pulsación al pulsador y vamos a mirar cómo él pues prácticamente va a arrancar y su funcionamiento, ¿vale? Vamos a darle acá, a darle aquí, y como vemos pues ahí está arrancando el motor. Ahí podemos ver el chisporreteo prácticamente de cómo está él trabajando, el cual pues está siendo alimentado con corriente directa. Aproximadamente pues tiene como 28-30 voltios, ¿vale? Las mediciones que hice. De eso se basa prácticamente pues un motor universal. Lo mismo funciona un motor de licuadora o de lo que sea, prácticamente, porque son motores universales, ¿vale? Entonces ahí podemos ver el funcionamiento. Estos tipos de motores no los podemos dejar prácticamente mucho tiempo funcionando así en vacío. Universidad de Pamplona, Ingeniería Eléctrica, máquinas de corriente alterna. Muchas gracias por su atención y